Recording. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según corresponda esta reunión interplanetaria internacional de Bhakti Yogis. Me parece que Maricel se metió al freezer, Maricel. Ahora, ahora se Ahí viene de duplicó. vuelta, ahí viene. Maricel, Acá vengo. Está tenés expandiéndose a sí misma. personalidades múltiples, ahora desapareció la otra. La impostora. Bienvenidos a la edición número X. No sé cuántas vamos ya. ¿6, 7? Nadie sabe. Esperen que me fijo en la Está agenda. silenciada, Maricel. ¿Cuántas vamos? No sé, Ahí voy a agarrar la agenda y les digo. pero Un segundo. la cosa que hoy nos toca el capítulo número 6, que por tanto se llama Dios. Empezamos el 13. Qué bien. Sí, Dios Krishna. Es uno de los capítulos más largos de la Gita, como corresponde, de la guía para la Gita. Y no sé si vamos a llegar a abarcarla toda hoy, pero bueno, vamos a hacer un intento. Encuentro número 6. Igual que los capítulos, vamos. Sí, encuentro número 6. Entonces, yo había propuesto 5 versos. Bueno, si los pudieron leer. Para empezar a tirar del hilo, ¿podemos leer el 7-7, Maricel? ¿Tenés? Dale. Bueno, Sí, sí. Em, ¿Entero? ¿Qué querés que te lea? Sí. No es largo, ¿no? lo que sientas. Ah, bien. Lo que tu corazón te. Bueno, Lo que Krishna te inspire en tu corazón, Bueno, Maricel. Krishna me ha inspirado bastante este último tiempo. Y el miércoles, cuando leí esto, o sea, vengo con el tiempo, juego con el tiempo. El miércoles yo como que fui sacando frases que realmente me encantaron. Por ejemplo, sacadas, por supuesto, ¿no? De este capítulo 7.7. Todo descansa en mí, dice Krishna. Ustedes son como perlas ensartadas en un hilo. Entonces yo me quedé pensando en estas dos frases, ¿no? Cuando con la palabra descansa, porque él habla de descansar en su presencia, ¿no? Entonces me quedé pensando también en que esta expresión de descansa o de descansar em, habla de darle confianza, ¿no? De dar confianza a alguien. En este caso, él está hablando de la confianza, de creer en él, creer en su existencia. Y yo pensé, cuando uno descansa, uno relaja, digamos, ¿no? Se entrega para aliviarse, para estar en un estado de paz, ¿no? Se afloja, porque todo está tranquilo. Esa es la idea que me... Claro, Ujú. sí, sí. ¿La perdimos, Me Maricel? parece que la perdimos, no, Aló, Maricel. Houston. Sí. Houston, we are in trouble. Ya les dije que los voy a ir a ver en febrero. Varias veces. Y Ah, ok. Estamos esperando que cumplas. Te lo vamos a reclamar. Maricel is back. Maricel, Volvió Marisela. ¿cómo? Volviste. Volviste, te congelaste por ahí ¡Ay, qué bajón! en lo de descansar. eh, Claro que espero que- cuando uno descansa, refleja. Cuando uno descansa, perdón, relaja, Ah, como que se alivia, se entrega. Uno creo que hace una entrega, se entrega para aliviarse. Está en un estado de tranquilidad. Entonces,
yo creo que es una invitación que hace él, que su presencia nos tranquiliza, su presencia nos invita a descansar, a confiar y a creer, ¿no? Por eso habla de la Entregarse. expresión de entregarse. Y lo otro que me parece hermoso es esa imagen que él dice, son perlas ensartadas en un hilo. Em, Porque me parece que el hilo lo entiendo como Krishna y las perlas seríamos nosotros, ¿no? Pero no en el sentido de creernos hermosos, perfectos desde el lado material Ah, o no es Se físico. dice, No, no, no. No, 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 che, Na- che, no, no. se dice el perla o la perla en Argentina, en Chile se dice. Cuando Las Sí, alguien perlas. se, como cuando algo alguien está se de cree perla. efectivamente muy, muy así, más brillante que nadie, se dice el perla. ¿No ¿En se Perla. dice en serio? Argentina? No, pero No. Sí. en el lenguaje vernáculo de Argentina, cuando algo está de perla, es que algo está. Pero es muy antigua esa frase, mi amor. Bueno, No, yo no la por conocía y eso soy dije antigua. vernáculo. Uh, No, no quise decir villero ni. Ay, Dios. wow. Claro, está Hay bien, una analogía muy linda en esa frase, me encantó. porque como vos dijiste, Maricel, el hilo es Krishna. Es Krishna. Y las perlas Las entidades somos las entidades vivientes. todos. Ujú. Eh, pero es muy al Y la punto creación. eso, es muy al punto. ¿Por qué? Porque nosotros como, vamos a decir avalorios, para no decir perlas, como avalorios atravesados por un hilo, estamos uno al lado del otro y nos Exacto, quedamos entre nosotros, pero no vemos el hilo. El hilo nos exacto. atraviesa y nos sostiene y Mm, es lo que nos da Entidad. vida, ¿no? Pues si no, Ujú. un collar de perlas sin hilo es un montón de pelotas desparramadas por todos lados que Son cosas no lindas, hacen nada. todas, todas Exactamente. sueltas por ahí. Claro. Desperdigadas. Entonces, cuando las perlas empiezan a notar la presencia del hilo, ahí es cuando empieza a tener un poco de sentido la vida, la cosa, ¿no? Ujú. Pero es muy. La puse primero ese verso, no solo porque estaba primero en la lista del capítulo, sino porque me gusta mucho esa analogía y me explica, por lo menos a mí, filosóficamente, un montón de cosas, ¿no? Krishna como un hilo que no se ve, pero que a su vez tiene la fuerza suficiente para mantener a ese collar unido. Y también, para mí, en esa analogía también está la noción de la ilusión, de que nos creemos que estamos aquí unos al lado del otro y que nada más, porque no vemos justamente el hilo que está atravesándonos y que es el que nos mantiene en su lugar, ¿no? Porque mm. más allá de que esta vida terrenal es un desastre y que pasan cosas todo el tiempo, hoy los chicos, mañana la espalda, pasado mañana estoy sin trabajo y así, o si tengo trabajo que me acosan en el trabajo, y bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, es un gran regalo este que tenemos. Es, es, eh, es el mejor regalo que nos podrían haber hecho tener una vida humana, ¿no? Pero eh, que hasta eso mismo Mm. que nos causa tanto dolor o incomodidad muchas veces, eso también es parte del amor que Dios nos tiene, ¿no? De ser ese hilo que está ahí adentro, aguantándonos, sosteniéndonos, y eso mismo que nos está pasando
es una oportunidad educativa, ¿no? Es una oportunidad para que aprendamos cosas y para que nos demos cuenta de que en definitiva nada está controlado por nosotros, ¿no? Que nada es de nuestra total injerencia y que en cualquier momento las cosas pueden cambiar materialmente hablando, ¿no? Y bueno. No sé, Madu, si vos querés agregar alguna cosita ahí. Si no, seguimos con el próximo verso. Eh, Maricel. Madu, Ahí va. sí, miren, hay en este primer texto del 7:7, hay cosas que por ahí, bueno, intento ir de a poquito, pero entendiendo, pero hay algunas que todavía no. Cuando habla de el impersonalista, esta categoría de lo personal y lo impersonal. Si por ahí me pueden explicar un poquito eso, porque ahí como que se me complicó un poquito La cara de Madu. Mira la cara de Madu, ¿Cómo? por favor. A ver, ¿Cómo? Repetí, por favor. Para entender ese punto que el autor del libro, Srila Prabhupada, lo trae mucho porque en India hay dos tipos hay dos concepciones de Dios muy marcadas. Y Y, antagónica. no, antagónicas no. Concepciones del Veda, en general del Veda más que de Sí, Dios. bueno, ok, sí, Sí, concepciones. Pero sí. en realidad son tres aspectos de Dios que se definen en los Vedas, y hay algunas corrientes filosóficas o tradiciones religiosas que son teológicas, pero no, pero Sí. tenemos personalistas, que serían los Vaishnavas, sí, y varias otras corrientes más, incluidas las religiones abrámicas, abrámicas también, las brahmínicas también. Pero las abrámicas son todas personalistas, porque Dios es una persona. Y luego están las impersonalistas, que son las que dicen que Dios es una energía, es una presencia, pero que no es una persona. Ojo, una cosa. Sí. Hoy por hoy, si hacemos un censo y hacemos una encuesta dentro de las religiones judeocristianas, vamos a poder darnos cuenta que probablemente la mayoría de ellos tienen una concepción impersonalista. A pesar de que la religión en sí misma es personalista, el practicante, hoy por hoy, es un practicante con una concepción de Dios impersonal, porque la mayoría te va a decir que Dios es una inteligencia superior, una energía superior o una luz en alguna parte, o todas esas tres cosas juntas, eh, sin vislumbrar que para que exista inteligencia tiene que existir una persona. Antiguamente estas religiones eran personalistas, pero en la práctica, hoy por hoy, solo aclarar eso, en la práctica, la mayoría de los feligreses tienen una concepción, digamos, impersonal. En las cristianas, en la mayoría de las cristianas, para mí la máxima expresión del impersonalismo es el concepto del Espíritu Santo, que es como, no, eso, es como el Espíritu Santo, una cosa como abstracta, ¿no? Que no tiene forma, porque Jesús es una persona. Dios Padre es una persona, porque para tener un hijo hay que ser una persona, y tiene que ser un padre, para ser un padre también tiene que ser una persona, ¿no? Lamentablemente no se puede, es condición sine qua non. Entonces,
ese concepto del Espíritu Santo, de lo poco que entiendo, yo no soy un estudioso de la Iglesia Católica, ni de las religiones cristianas, ni del cristianismo en general, pero de lo poco que entendí es un concepto que se introdujo bastante después en algún concilio, no sé bien En el de cómo, Trento. cómo apareció ese concepto para generar esta trilogía, ¿no? De Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y, y eso a mí me suena como impersonalismo, pero, repito, no Un soy poco un impersonal. estudioso ni soy un gran conocedor, simplemente me guío por lo que lo que mi impresión, lo que me llegó cuando lo estudié en el catecismo, ¿no? Es como que mucho de eso tampoco se habla, es como que se, Mm, se- se- Hay se poco nombra y estructura filosófica, sí. claro, es como dogma. exacto. Eh, bueno, pero más allá de eso, tenemos que entender que el autor de la Bhagavad Gita tal como es que estamos leyendo online, estos enlaces que yo estoy pasando, que estamos pasando en general, están escritos por una persona que viene de la India y donde hay todavía una muy fuerte división entre tradiciones personalistas e impersonalistas. Hay otras ramas que no están, no las nombraste vos, pero hay ramas nihilistas, hay ramas voidistas, como el budismo zen, por ejemplo. No todo el budismo, porque hay parte del budismo que es personalista. Hay, mm, hay templos de Buda donde se adora una deidad, igual que se En una adora iglesia en una católica. iglesia a Cristo o a la Virgen o a los santos de la misma forma, o en el caso de los Vaishnavas, a las murtis, a las deidades de Krishna, que tienen miles de formas. Pero eh, lo vamos a escuchar hablar mucho a Srila Prabhupada, al autor de la Bhagavad Gita, tal como es, porque ese punto del personalismo y el impersonalismo es algo que él, con lo cual él siempre trataba de echar luz, ¿ok? Ujú, Porque Es un tema es, complicado. es un tema complicado, Filosóficamente es muy abstracto. pero no está anclado en la nada. Sí. No es que los impersonalistas están totalmente equivocados, porque en los Vedas, en estas escrituras sagradas antiguas, de la cual la Bhagavad Gita es parte, se habla de tres aspectos de Dios. El aspecto impersonalista, después el aspecto personalista dividido en dos, como el aspecto en sánscrito se llama Paramatma, que es Dios personalizado en el corazón de cada entidad viviente. Es como una chispa divina que acompaña al alma en cada cuerpo, en cada átomo que está en todo, que penetra todo y es la fuerza que le da cohesión a todo lo que vemos. Y luego está el aspecto Bhagavan, que es el aspecto como la suprema personalidad de Dios, que Srila Prabhupada lo dice todo el tiempo. Cuando él se refiere a Krishna, él habla de la suprema personalidad de ujú. Dios, porque él con ese mote, con ese, no, mote, con ese concepto. concepto, él está destacando de que Dios es una persona, pero no es una persona ordinaria, sino que es la persona suprema, el más elevado. No hay nadie arriba de él. Nadie arriba. Claro, por eso por ahí todo este capítulo, en el último, este renglón dice, estos versos nos llevan a concluir que la suprema verdad absoluta, la suprema verdad absoluta, es la suprema personalidad de Dios, quien es omnipresente por medio de sus múltiples energías, tanto materiales como espirituales. Digamos, es todo.
Es la síntesis perfecta de todo, más allá de todo esto que ustedes me han explicado, que este, creo haberlo entendido, también intuía cuando iba leyendo que venía por ahí la cosa, cuando empezaste a explicar, Lucas, em, me quedo con esto, ¿no? Que es una síntesis perfecta, más allá de toda esta variedad o estas miradas que puede haber, ¿no? Eh, es la síntesis perfecta, es lo absoluto y es lo omnipresente, eh, es trascendencia, como dice más arriba, ¿no? Es la trascendencia a todas nuestras concepciones materiales o no. Eh, por ahí esa es la síntesis con la que me quedo, ¿no? Totalmente. Buenísimo. Madu quiere decir algo. Sí, quiero agregar algunas implicancias que tiene la concepción impersonal y la concepción personal, Ok. porque ambos grupos son trascendentalistas, ¿ok? De partida. Eso es algo que hay que entender. Ambos grupos Ujú. están buscando la trascendencia. Pero eh, en en la idiosincrasia del impersonalismo, la trascendencia está basada en la liberación de algo, y en la cultura personalista, la trascendencia está sustentada en aprender a amar de manera incondicional, y adquirir una idiosincrasia socioamorosa, digamos, espiritual. Y esto es muy relevante porque desde una visión impersonal, la idea es eh, no solamente negar la, el- la cualidad personal de Dios, sino que también es negar la cualidad personal de tu propia existencia. Eh, y Sí. eso, y eso automáticamente significa anular las inherentes capacidades de ser una persona, que es básicamente la capacidad de reciprocar en amor y servicio con otros. Ujú. Y esto sucede en mi poca experiencia intelectual práctica. Sucede debido, en mi opinión, a que existe una profunda desilusión amorosa. De hecho, el amor es probablemente el acto más fallido de la sociedad humana, de la humanidad, a lo largo de la historia. El intentar amar a otros y obtener, digamos, satisfacción de ese acto es el acto más fallido de la historia universal, como humanidad y como individuos también. Y de alguna otra forma surge el primer instinto filosófico para declarar de que todo este acto fallido que es la existencia material es una mierda. Por lo tanto, deberíamos rechazarlo como concepto. Y eso significa rechazar las bases de esta realidad. Las bases de esta realidad es que eh, estamos fallando en amar. Entonces el primer instinto es, ok, quiere decir que no somos personas, no somos amantes. Básicamente no somos amantes. No somos amantes, era un engaño, nos estafaron, por lo tanto, la realidad es que no somos personas. La realidad es que básicamente no somos personas. Somos todos Dios, eh, y tenemos que dejar de sufrir. Y para dejar de sufrir, lo único que tenemos que hacer es dejar de estar apegados a ser una persona. Dejar de estar, digamos, atados a querer ser personas. Y entonces surge el impersonalismo. El impersonalismo es la idea, mm, digamos,
brutal de querer solucionar la decepción o la desilusión amorosa, digamos, a través de, digamos, anular esa capacidad. En cambio, el personalismo, los buscadores de Dios, con el concepto de que Dios es una persona, lo que están intentando hacer para encontrar la trascendencia es básicamente restablecer la cultura original de amor incondicional, esa idiosincrasia. Entonces, el personalismo reconoce que existe una sociedad espiritual donde hay intercambios, donde hay variedad, donde hay relacionamientos y reciprocidad romántica entre unos y otros. Existe una sociedad exactamente como la que estamos viviendo ahora, pero la versión original. Es como cuando alguien, por ejemplo, una cartera falsificada, digamos, de Gucci o de, no sé, de otra marca así famosa que uno puede comprar Valenciaga, en Valencia. Balenciaga, qué sé yo, uno puede comprar en la calle. eh, el impersonalismo lo que haría es negar la necesidad o la existencia de la cartera. Pero el personalismo lo que haría básicamente es buscar el original. Entonces tiene una concepción de que la realidad última es muy similar a lo que estamos viviendo y no niega esta realidad y no la considera falsa, sino que más bien la considera temporal. En cambio, la concepción impersonalista, literal, considera todo esto falso por conveniencia a su frustración amorosa. Em, bueno, más que una explicación, hice como eh, una queja. Un rendezvous. Sí, sí, sí. Hay una ¿cómo se dice? Una declaración de Acharya Dev, el autor de la guía. Él dice que en esta era de la democratización de la religión, ¿no? Este concepto de que yo soy Dios, tú eres Dios, somos todos Dios, cuadra muy bien con la causa por la cual estamos en este momento, ¿no? Porque nosotros, se explica en los Vedas, se explica en la literatura de que la causa de estar aquí nosotros es que rechazamos a Dios y dijimos, ahora Dios, yo quiero ser yo quiero ser Dios, yo quiero ser el controlador. Y esa actitud es la que nos trae a esta instalación educativa, ¿no? El planeta Tierra. La causa de que el alma tome cuerpo en esta realidad es porque tiene que aprender que no es Dios, ¿no? Que es distinto de Dios. Por eso todo acto, toda acción en esta vida conlleva un error, conlleva una falta. No hay falta sin error, materialmente hablando, ¿no? Espiritualmente hablando, no. Todo lo que hagamos en el plano espiritual, todo lo que hagamos para la elevación de nuestra conciencia o para la glorificación de la divinidad, eso no tiene error. Pero sí Mm. los actos materiales que son actos en pos de demostrar de que somos Dios, de que nosotros tenemos el poder, de que nosotros podemos hacer esto. Entonces, esa actitud está muy de acuerdo con el surgimiento de toda esta movida impersonalista y de que yo soy Dios, tú eres Dios. Hay completas escuelas de auto, ¿cómo se dice? New Age, De New Age, autoayuda. autoayuda y todo esto que están difundiendo esa idea, ¿no? De tú eres Dios, yo soy Dios.
Despertar la diosa, todos son, despertar el claro. Dios interno, cosas así. Entonces, nada, eso, me cuadraba mucho lo que tú estás diciendo, Madu, de que por esa frustración amorosa queremos nosotros ser los comandantes, ¿no? Y bueno, no, no. Lamentablemente. Bueno, de hecho, todo el mundo quiere ser amado y todo el mundo intuye que si fuéramos el centro del universo, nos amarían todos. Entonces, el problema sigue siendo el mismo. Viene de la misma fuente, digamos, de una necesidad insaciable del alma, natural del alma, inherente al alma, pero mal dirigida, mal solucionada. Es una necesidad mal solucionada. Ambos ejemplos nos llevan a la misma raíz del problema. Eh, entonces, filosóficamente, Maricel, tienes al menos tres opciones para buscar excusas filosóficas para permanecer en tu zona de confort, digamos, y al mismo Ok. tiempo pretender ser un trascendentalista. Entonces, te puedes volver nihilista, eh, te Mm. puedes volver monista y te puedes volver impersonalista, y en esos tres escenarios vamos a tener una excusa para no enfrentar la responsabilidad digamos, de aprender a amar y ser amados y reciprocar, digamos, de la manera correcta. Es más simple de lo que uno cree. Es tan simple que da vergüenza a veces, lo simple que es Mm. esta filosofía. Eh, pero, ¿y por qué menciono esto? Porque en general las escuelas impersonalistas han desarrollado filosofías súper intrincadas y sofisticadas para interpretar el Veda para esconder a Dios. Digamos, son filosofías súper sofisticadas, o sea, y además los tipos son tipo grosos, son unos capos del estudio y de la filosofía en general. eh, y el resultado último es que es una negación de la variedad, de la diversidad. Al final lo que se hace es negar la diversidad, la variedad. Eh, y esa variedad es clave para que existan los ecosistemas recíprocos. No pueden existir en ninguna parte del universo un ecosistema funcional donde existe reciprocidad y donde también existen bellezas únicas. Porque el tema de la variedad es que aporta bellezas que son únicas. Digamos, existe la variedad porque existe la expresión de la belleza de Krishna en estas perlas, digamos, Ujú. en una infinidad de perlas que son únicas en sí mismas. Cada uno de las entidades vivientes tiene una belleza única que Krishna disfruta porque es única en toda la creación. Cada uno de nosotros es único en toda la creación. Entonces, finalmente, toda esta filosofía sofisticada del impersonalismo, lo que buscan en última instancia es negar esa variedad y con eso también niegan su propia, digamos, belleza única. Y lo que intentan establecer es que finalmente todos somos solamente uno, solamente somos todos uno. Eh, y que toda esta variedad que existe en la existencia material es una ilusión. Pero es incongruente en el sentido de que cada vez que hacemos un avance, por ejemplo, material, económico, socioeconómico,
Por ejemplo, en Santiago de Chile es muy marcado esto. Cuando tú haces avance socioeconómico, cultural, y naces en una buena familia, etcétera, lo que obtienes de beneficio es un mundo de mayor variedad que las personas que no tienen ese estatus socioeconómico. Entonces es muy ridículo pensar que si yo avanzo espiritualmente, lo que voy a obtener es no variedad, cuando, cuando en realidad lo que siempre el alma está buscando, incluso materialmente, para mejorar su condición de vida, es la variedad. Es la variedad. Entonces, las implicancias filosóficas del impersonalismo y el personalismo son gigantescas, a pesar de que por fuera, externamente, la práctica se ve exactamente igual. Pero las implicancias que tienen en la comprensión filosófica última generan una brecha gigantesca, digamos, hacia el final del camino. Eh, Básicamente el impersonalismo lo que está tratando de hacer es el suicidio de su individualidad, el suicidio de su belleza única, el suicidio de su libertad de amar y su libertad de pensamiento, que es la esencia de ser una persona, y que son las bases además por las cuales nosotros podemos reciprocar amorosamente con alguien. Sin ese punto de vista subjetivo, sin ese punto de vista único que posee cada individuo, no sería posible hacer reciprocidad amorosa. Entonces, el negar esa diversidad, esa individualidad, lo que hace es un suicidio del alma, porque lo que está haciendo es matar las capacidades eternas e inherentes que tiene el alma de ser una persona, que básicamente se resume en algo muy simple, que es nuestra capacidad de reciprocar amorosamente. Es muy simple. La filosofía del Vaishnavismo es muy simple, pero se vuelve muy difícil cuando se nubla eso eh, con el impersonalismo. Madu, perdón, porque Mm, para mí esto es, sí, para mí es neurálgico lo que estás diciendo. ujú. Em, y me quedo con, con lo que arrancó el primer texto. Si las perlas eh, son una expresión de de ese supremo, de esa suprema personalidad divina, eh, digamos, negarla es esto que estás diciendo vos, es, es negarnos a nosotros mismos como creación y como expresión de esa suprema personalidad. Yo digo, bueno, si vos te negás como individualidad, ¿qué tenés para aportar en este tiempo que te toca vivir? Exactamente. Yo Ese es el punto. digo, es anularte a vos mismo, es decir, vos eh, acá en esta vida, digamos, no estás para nada. Sos bueno, como decimos acá, sos bueno para nada. O sea, no tenés nada. Pero también, hablando de esto que decís del amor, pienso también en que es una linda y una muy, una muy, no, linda no, una estrategia, digo yo también, para aliviar esta responsabilidad que tenemos todos, porque en el fondo si vos estás en este mundo dotado de muchos dones de alguna manera te sentís como con esa responsabilidad de darlo al mundo, y para vos es insoportable eso porque a lo mejor sos una persona súper dotada y decís, wow, tengo que dar todo esto al mundo, lo sentís hasta como un peso. Entonces es más fácil decir, no, yo no soy nada,
o negarte a vos mismo porque es una manera de aliviarte, decir, bueno, no soy nada, Absolutamente, absolutamente. no Es soy una Y nada. manera de no asumir responsabilidades, Claro, porque exacto, la culpa exactamente. de última, si sale mal todo, es de otro, Claro, no es es de mía. otro. y además es muy cómodo, es demasiado Claro, cómodo. Es eso la comodidad, es la Pero comodidad. hay un punto que la ciencia moderna ha tomado de esto del impersonalismo y de la negación de la individualidad y del libre albedrío, en el que la ciencia moderna está planteando que todo proviene de la materia, que, claro. o sea, ya directamente niegan a Dios inclusive. Y había mismo uno de estos científicos, que ahora no me acuerdo el nombre, el profesor de Harvard, muy, muy famoso, que él decía, todo bien con el materialismo, pero tiene una falla muy grande que es el libre albedrío. ¿Cómo es que podemos tener libre albedrío si todo viene de la materia, si todo está predestinado, si todo viene de una gran explosión o la vida Arendt apareció, dijo eso. o la vida apareció después de que hubo ciertas química, un terremoto, un rayo Y chimpum. y la vida se generó de elementos inertes, ¿no? Que ellos mismos lo llaman materia muerta, materia inerte. Entonces, esa corriente está muy permeada por corrientes impersonalistas que se metieron ahí entre medio. Entonces, se generó. Pero bueno, esto es parte de la dialéctica, ¿no? De la historia, de que es como dicen, el dictador de hoy, perdón, el libertador de hoy es el dictador de mañana. Y se han ido mezclando y entremezclando y han ido tocando diferentes puntos. Por ejemplo, el marxismo es una expresión muy, muy clara de ese impersonalismo y de ese ateísmo que terminó permeando todo. Hoy en día todavía hay muchas universidades que son fuertemente marxistas y ateas. Em, pero yo con lo que a mí me gusta quedarme de todo este debate es que aún así el impersonalista está en el camino de la trascendencia. Y esto Krishna lo dice en la Bhagavad Gita Ujú. varias veces, que hay muchos escalones para subir la escalera, que el amor puro por él es el último escalón de una escalera. Entonces hay muchos escalones y hay individuos, hay personas que en esta vida no les da la inteligencia para rendirse y para tratar de entender la verdadera ciencia espiritual y toman por esos caminos. Eh, No es tan mal. eventualmente van a llegar al camino del bhakti o el camino del amor, pero evidentemente su camino espiritual primero Hoy, pasa por ahí. Hoy, en este momento, pasa por ahí. claro. Y yo creo que hay que respetarlos como individuos tratando de entender de qué se trata de todo esto, ¿no? No es que nos vayamos a volver impersonalistas nosotros y nos vayamos a adherir a esas ideas, pero bueno, por lo menos no son negadores o no son ofensivos. Eso sí que no están ni ahí en el camino espiritual o el camino de la trascendencia o de la elevación del espíritu y la conciencia. Em, pero bueno, la verdad Además, que filosóficamente, ellos aportan un concepto que es parte de la verdad. Ese concepto es que existe una interconexión, existe un sistema, y existe un organismo, digamos, único, al cual todos pertenecemos. eh,
De hecho, en esta como disputa filosófica, muchas veces sucede que las escuelas filosóficas del impersonalismo tratan al Vaishnavismo como escuelas dualistas. Eh, mm, eh, pero en estricto rigor, el Vaishnavismo no entra en esa batalla judicial porque el, el, el Vaishnavismo es una síntesis del, de- del teísmo y del impersonalismo simultáneos. De hecho, históricamente existe como una progresión filosófica en la cual primero se presenta que todos somos uno, que existe una interconexión, que estamos Ujú. interconectados, que somos el todo, que somos parte de Dios. Eh, y luego se presenta la idea de que existe un Dios que es aparte de todo. ¿Ok? Y entonces empiezan a predominar ese tipo de religiones y Prácticas, de ideas tradiciones. filosóficas, etcétera. Pero el Vaishnavismo es una síntesis de las dos corrientes filosóficas. Y eso se llama Achintya Veda Aveda Tattva, que significa que sí, Dios es más hermoso que todos, es real, y es más poderoso que todos, y es más inteligente que todos, Tiene todas las es real. opulencias. Tiene todas las opulencias y nadie puede llegar a tener esas opulencias, nadie más, El a dios ese de la nivel. triple O. Sí, sí, nadie a ese nivel, pero al mismo tiempo de que somos distintos de Dios, al mismo tiempo somos parte de ese todo. Y esa es la única filosofía. Esto es bien interesante desde un punto de vista como histórico también. Es el único movimiento filosófico que está planteando esa idea filosófica, de que esa síntesis filosófica, de hecho, porque las ideas ya existen, existe la una y existe la A y la B, pero no Ujú. existe la idea La conjunta síntesis, de que coexisten al mismo la tiempo. síntesis. De hecho, eso lo trajo el señor Chaitanya recién hace 500 años. O sea, existía, pero él lo propagó, lo popularizó, lo explicó, lo desglosó y más o menos estableció como un momento histórico en la historia universal de este planeta, donde empieza a existir como movimiento filosófico esta idea de Achintya Veda a Veda Tattva, de que somos Veda con V larga, no es la misma palabra de Veda de los Vedas. Veda significa distinto, con V larga. V larga H. Veda significa distinto. Entonces, Veda, a Veda, que significa distinto e igual. Distinto y no distinto. Distinto y no distinto a la vez. Entonces, esa idea de que somos eh, distintos e iguales que Dios simultáneamente, em, es como la idea más progresista, se podría decir, filosóficamente hablando, de escuelas filosóficamente hablando. Pero lo más ridículo de todo esto es que ya existe en la naturaleza ese concepto. De hecho, existe, por ejemplo, en el matrimonio. Si uno va a terapia de pareja matrimonial, eh, normalmente la terapia va a estar dirigida a Achintya Veda Tattva, es decir, que el matrimonio funcione como un solo organismo, pero donde cada uno tenga sus propios espacios, sus propios tiempos, su propio círculo de amistades, sus propias necesidades cubiertas, etcétera, pero que al mismo tiempo funcionan como un solo organismo. Es decir, esta idea de Achintya Veda Tattva ya existe de forma natural. Los bosques, por ejemplo, son Achintya Aveda Tattva. Se necesita funcionar como un solo organismo, como un solo ecosistema, pero al mismo tiempo se necesita de la biodiversidad,
que cada persona tenga un rol dentro de dentro de esa unidad. Entonces, la vida ya es Achintya Vedata, Achintya Veda Tattva. Tattva significa como verdad original. Achintya significa inconcebible. Inconcebible. Sí. Entonces, esta idea de la verdad original inconcebible, donde somos iguales y distintos a Dios, pero simultáneamente. No eres ni esta escuela ni eres esta otra escuela, sino que em, eres un, ¿cómo se llama? Seguidor eh, revolucionario y progre del señor Chaitanya, básicamente. Wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias Me porque gustaría escuchar un poquito a Gustavo, si tiene algo porque estamos un poco en hora, porque hoy, como es la presentación del libro, Genial. Marillá se acaba de retirar porque se fue a preparar a cambiar. En un rato nos tenemos que ir a Santander. No lo vamos a hacer muy largo hoy, ya le había avisado a Maricel. Me gustaría escuchar a Gustavo si tiene algún aporte, alguna eh, pregunta, y también a Yadurani, a los dos. Digo, yo estoy re complicado, pero conecté tarde porque acá hubo un Sin excusa, sin temporal excusa. terrible. Acá Perdón, perdón, a perdón. los bifes, a los bifes. Bueno, no, ahora no puedo realmente, no No puedo, pasa pero nada, bueno. Gus, no pasa nada. eh, Un abrazo enorme ahora y dejo ahí que gracias te por estar, pregunte a por Durán, escuchar. si me desocupo, pues lo hago. Después vamos a pasar la grabación igual y en el próximo encuentro, en todo caso, nos sacamos más las dudas. Yo creo que como nos quedamos muy trabados no muy trabados, sino desarmando el ovillo de esto del impersonalismo y las corrientes filosóficas, la próxima clase vamos a seguir con este tema, porque hay todavía mucho ovillo por desenredar. sí, tal cual, hay muchísimas Y a cosas. Durani, Toda la ¿tenés próxima algún... comento. Dale, dale. ¿Tenés algún inciso que hacer, Yadurani? Hare Krishna, reverencias a todos. Bueno, voy a esperarla, en realidad voy a esperar la clase porque sí, se me hizo como un nudo, por decirlo así, y gracias por el respeto. Se va a continuar con esto del impersonalismo, del impersonalismo, personalismo. Perdón, Yadurani, nos cuesta mucho escucharte, está como, o estás lejos del aparato o tu micrófono, algo pasa. ¿Ahora? ¡Ah, Ahora hello! sí, sí, disculpen. Sí, estaba diciendo de que voy a esperar que suban la clase para escucharla nuevamente porque se me hizo como un nudo un embrollo en la cabeza con el personalismo, todas estas filosofías que apuntan y sacan a Dios de la ecuación. Entonces sí me gustaría como, o sea, saber un poco más. También me gustó mucho esa parte donde Prabhu Madhu habló sobre el Ashinta Veda Tatua, de cómo es que con esa relación que hizo con el ecosistema, ¿verdad? Y también con la relación de pareja, me quedé así como que, nunca lo había relacionado como tal, así que me gustó. También esa parte de que hablaron sobre, o sea, todo esto muchas veces apunta hacia lo que es el suicidio vamos a decir, del alma como tal. Así es que muchísimas gracias. Voy a esperar para poder nuevamente escucharlo y tratar de hacerme un mapa en la cabeza porque es bien amplio. Así es que gracias, Prabhu. Bien, igual la próxima clase lo vamos a seguir a esto, así que Sí. anoten sus preguntas y seguimos. Buenísimo, buenísimo, porque hemos estado en el capítulo 7 Sí, solo y un texto digamos, leímos. solamente en este, y digo, yo a medida que iba leyendo los otros capítulos que propusiste, como que me fui anotando un montón de preguntas también y dije, bueno, Bueno, sin duda si son querés, cosas.
Si querés Ya lo tirar una, adelantaste. si querés tirar una, ahora 10 minutos más tenemos. Eh, por ejemplo, sobre el servicio devocional, que es en el 10.8, que un poco se explaya el otro capítulo, donde dice que, bueno, y está relacionado con lo que acaba de hablar Mago, ¿no? Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Esto está relacionado con lo que venimos hablando para atrás, ¿no? Una persona muy erudita que ha estudiado los Vedas a la perfección y que ha recibido información procedente de las autoridades tales como el señor Caintaña y que sabe cómo aplicar las enseñanzas, puede entender que Krishna es el origen de todo, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Y puesto que ella sabe eso a la perfección, se establece firmemente en el servicio devocional del Señor Supremo. Y a ella nunca la pueden apartar del sendero. ¿Sí? Em, y después más adelante dice que, por ejemplo, ay, a ver si la encuentro. Una persona consciente, sí, al final, una persona consciente de Krishna no debe dejarse confundir por necios. Solo un necio consideraría que Krishna es es un hombre ordinario. Ella debe eludir todas las interpretaciones y comentarios desautorizados que se le hacen al Bhagavad Gita y debe proseguir por el sendero de la conciencia de Krishna con determinación y firmeza. Y yo le agregaría con amor. Mm, ¿Y cuál es tu duda ahí en eso? Eh, digamos, el servicio devocional, ¿no? Porque acá habla de acceso a la información y y poder conocer las enseñanzas y es una decisión y es un proceso y es un camino diario. Eso es lo que me pregunto, porque es una decisión personal el convertirte en un devoto y empezar ese servicio devocional. Es una decisión consciente, libre, pero a la vez digo, bueno, eso es inevitable. Uno a partir de eso, uno dice, bueno, yo no me puedo salir de esto, o me hago el desentendido y digo, no, mejor, como decía Amado, mejor nos hacemos los desentendidos, nos hacemos como que el responsable de todo es Dios y chao, listo, y yo me quedo acá, sin menos compromiso, o ahí empieza nuestra responsabilidad, digamos, ¿no? No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí, sí, el servicio devocional es voluntario y lleno de dicha. Esa es la característica. Cualquier cosa que tú hagas que no sea por voluntad propia y a la vez no te dé alegría, no es servicio devocional, es otra cosa. Entonces, es eso que dijiste vos, es algo que uno hace porque entiende que está en su mejor interés hacerlo. Pero realmente lo entiende. No, no es que no quiero decir que uno hace servicio devocional por interés, sino que ese, vamos a decir, compromiso, ¿no? Porque devoción viene de la palabra voto, devoto, ¿no? O sea, la devoción es por los votos. Entonces, eh, eh, a ver, ¿cómo lo engancho? Todo lo que uno haga por el solo hecho de satisfacer a la divinidad, de satisfacer a Dios, y que no tiene otro motivo más que ese,
que no es por un interés personal. Como consecuencia, obtenemos nuestro mejor interés, que es conectarnos con Dios, ¿no? El tema del yoga. Pero cuando hay un interés, cuando hay, no sé, yo voy a hacer servicio devocional porque no puedo conseguir trabajo. Voy a hacer servicio, hay un montón de razones por las cuales hacer servicio devocional. Entonces, se dice que el verdadero servicio devocional es inmotivado, es voluntario, pero es inmotivado. Y es alegre, o sea, y nos trae alegría intrínsecamente. ¿Me explico? Si no, estamos haciendo otra cosa que no es servicio devocional. Estamos haciendo alguna austeridad, ¿no? Algún sacrificio árido que no nos está dando esa conexión que buscamos. Porque todo se trata de conexión y no de beneficios ni de... o sea, se trata de amor, justamente eso es bhakti, el servicio, la palabra que Srila Prabhupada traduce cuando dice servicio devocional es la palabra bhakti. Y el bhakti es amor, es esa devoción, también se traduce como reverencia, también tiene el significado de compartir, es bastante amplia la palabra bhakti, pero no sé si te aclara un poquito. Es ser consciente, me quedé en este texto anterior, perlas, es aceptarse perla. Claro, Es, ¡Eso! es aceptarse Cantó. perla. exacto. Aceptarse perla de Han ese cantado collar, bingo. hacerse perla, aceptarse perla de ese collar. Sí. Aceptarse perla, Absolutamente. Entendernos cómo, entender que somos tal cosa. En realidad se dice que no es que ahora nos damos cuenta de eso, es que siempre lo fuimos siempre lo y fuimos. ahora lo recordamos. Ahora nuestra conciencia se limpió. Hay un famoso verso que se repite todas las mañanas que dice Cheto Darpanam, que es la limpieza se habla de la limpieza de la conciencia, la limpieza de ese espejo en el cual podemos ver reflejado nuestra verdadera identidad y la identidad de Dios. Ese es el trabajo, ¿no? del Bhakti Yogi. El Bhakti Yogi lo que busca es expandir la conciencia para poder ver en, en algún lugar, poder ver quiénes somos y quién es Dios. Eso sería como la puerta de entrada para todo lo que tiene que venir después. Yo quería agregar algo, Sí, perdón. por favor, Gustavo. Sí, que muchas veces la motivación para empezar en el proceso espiritual o lo que es el Bhakti Yoga puede ser, por ejemplo, el ejemplo que vos diste, querés trabajo, conseguir un buen trabajo o querés algo material. Porque bueno, el Bhagavad Gita ya vamos a ver que se explica, ¿no? Que hay 4 personas que se acercan, aquellos que buscan dinero, los que están afligidos, los que están en búsqueda de la verdad y los indagadores. Pero no quiere decir o sea, muchas veces pasa eso, que la persona encuentra eso y después ya está, se aleja. ¿No? Encontró, bueno, Claro, listo, encontré lo que me dio el Lakshmi y ya está. Sino que empieza con eso y su desarrollo hacia el Bhakti Yoga ya empieza a perder interés, por ejemplo, en el bien material. Ya empieza, hay muchas historias, ¿no? A mí se me viene una historia del Bhavatan, de que hay un devoto que se va al bosque en busca de eso, tener un gran reinado, hacer meditación y todo. Y de repente se encuentra con algo mucho más hermoso, que es el desarrollo de esto, del servicio devocional, de la devoción. Pero puede ser que uno puede entrar por ese tipo de interés. Eso no se niega, que hay muchos intereses extras que luego se van transformando. Qué bueno. sí, vos te referís, Gustavo, a Dhruva Maharaj. Es una historia muy, muy bonita
Que después la podemos- que en algún momento la podemos leer. La historia de Druga es muy linda y muy ejemplificadora. Yo creo que hemos llegado, como dice mi maestro espiritual, hemos llegado a un fin natural. Les agradezco a todos por Frase típica, sí. por su divina presencia, su iluminadora presencia de perlas brillantes en este barro del mundo material. Nada, los dejo en paz, como diría el dicho, y nos vemos la próxima. Vamos a retomar este punto para redondearlo, porque me parece muy importante que entendamos bien cuál es la posición de Dios, la posición de Krishna, que nos quedaron un montón de cosas por comentar. Está toda la Uf. parte de los versos de identidad que a mí me fascinan, y creo que para mí los versos de identidad fueron los lugares de la Bhagavad Gita que más inspiración me dieron, porque empecé a encontrar en el mundo material cosas que me podían recordar de Dios todos los días. Y bueno, ya vamos a ver cómo es. Les dejo una nomás. Krishna dice, en una parte dice, yo soy el sabor del agua. Así que no vas a tomar agua nunca más en tu vida sin pensar que Qué Krishna hermoso. dice que Él es el sabor del agua. Que es indescriptible el sabor del agua, realmente, ¿no? Y cuando uno tiene sed no hay cosa más rica, más que el agua, que es insípida, dice la ciencia, ¿no? Pero Hay, bueno, nada, hay un lo capítulo, dejo ahí. hay un verso que no está muy bien presentado, pero Krishna dice, de los equipos de fútbol soy Boca. No sé si... Por No, supuesto, no, mi mujer por te va a amar. supuesto, por supuesto, Boca Bien, siempre está Gustavo. presente. Panchali Bien, también es bostera, bien, Panchali es bien. bostera. Por eso es mi hermana espiritual, ¿viste? Qué grande, Gustavo. Qué Tengo cierre que hiciste, por Dios. Qué tengo un cierre que amigo, Siempre, Krishna tengo un siempre amigo, tengo un amigo bostero, pobre, que ya dejó el cuerpo, así que sus enseñanzas son fundamentales. Decía, un argentino puede tener tres malas cualidades. Primero, ser negro. Lo dejo ahí. Segundo, ser bostero. Y tercero, ser peronista. Y le agregaba una cuarta, y ser judío. No. Eso decía mi amigo, pobre, que ya falleció, que eran las tres peores cualidades de un argentino. Las Pero cualidades de los bueno, son argentinos. todas designaciones. No nos vayamos con el cuerpo, porque yo soy de River, che. ¿Qué pasa con el? Uy, Dios. que fijarse los Yo colores en el... que tiene Krishna. Claro, azul y amarillo. Bueno. Ya está. ¿Y Basta. quién es el hijo de A él Dios? de ¿Qué Boca. colores tiene el hijo de Confirmado. Dios? No, pará. Ya Mirá, está. Usan- mirá, usan- Ya miralo acá. está. Míralo ahí. Azul y amarillo. Muy poco se habla en las escrituras acerca de la vestimenta de Krishna, pero sí se habla específicamente de su color de piel y cuál es su color favorito para vestir. Y es el amarillo, y su color de piel es azulado. Él es el príncipe azul. El príncipe Confirmado, es el verdadero príncipe azul. Vamos. Bueno, chicos, gracias infinitas y totales. Nos vemos en el próximo encuentro. Por favor, no falten. Me despido con Ujú. este capítulo del 15:15 que no alcanzamos a conversar. Sí, Yo me sí, encuentro en el corazón de todos. sí, Oh, sí, tal cual, tal cual. hermoso. Así que está.
Ahí va. Muy Besos, mi bien. amiga. Besos, chicos, a Besotes. todos. Un Besos, placer. abrazos. Cuídense Gracias, Nos mucho gracias a todos. todos. Hari, Hare Hari. Krishna, Hare Hare.